La culpa fue de un mamut. No sé si está apareciendo aquí detrás ahora mismo, sí. No me refiero exactamente a este. Yo sé que este tiene cara de culpable, lo he hecho yo misma, lo siento. En realidad me refiero a los mamuts que vivieron hace 20.000 años y que eran como enormes elefantes peludos que corrían por las praderas a todo trapo con 20 tíos detrás tirándoles palos. Y ahí empezó todo. ¿Por qué digo esto? Pues porque en la cueva, esperando el regreso de los cazadores, había un hombre que tal vez estaba cojo o estaba enfermo o era muy viejo o no se llevaba bien con el jefe de la tribu y no pudo ir a cazar el mamut. Pero él quería ser un héroe. Él se imaginaba cazando el mamut y tenía esa historia. Y un día se fue a la pared de la cueva y dibujó su historia. Hoy en día lo llamamos pinturas rupestres, pero realmente son novelas rupestres. Me vas a decir que no, que realmente aquello eran dibujos que representaban la vida, el día a día de la cueva, pero yo creo que si hay algo que, en lenguaje que nos diferencia de los animales, es la capacidad de decir mentiras. ¿Qué hacemos los novelistas? Contamos mentiras, mentiras verosímiles, pero son mentiras. De hecho, es más fácil aceptar una mentira verosímil que una realidad inverosímil. Así que ahí tenemos a nuestro primer escritor delante de la pared de la cueva con su historia. Y esa historia es un bestseller. Todavía podéis ir aquí cerquita a la Cueva del Pindal y verla. Con el tiempo, las historias se fueron volviendo más complejas. Las historias son muy persistentes cuando quieren salir de la cabeza y uno necesita cada vez herramientas más complicadas para poner esas historias por escrito. Así que poco a poco fuimos desarrollando nuevas tecnologías, fuimos desarrollando los jeroglíficos, la escritura cuneiforme y en los soportes pues, las tablillas de cera, los papiros, los pergaminos, hasta llegar al alfabeto. Está claro que con el alfabeto la literatura occidental sufrió un gran cambio. Pero aún así, durante la Edad Media, copiar un libro podía llevar 10 años. Un monje dedicado 10 años a copiar un libro. ¿Os imagináis lo que sería acabar vuestro manuscrito, pulsar el botón de impresión y que tardase 10 años? 10 años imprimiendo. Por lo menos puedes decir, bueno, pero era un fan realmente entusiasta, porque 10 años leyéndose el mismo libro, pero no, ni siquiera, porque muchos de ellos no sabían leer, copiaban los dibujos, nada más. Así estuvimos sufriendo estas carencias hasta que llegó Gutenberg. Gutenberg, yo estoy segura de que tenía un amigo escritor que no hacía más que darle la paliza. Se pasaba el día. Los copistas es que van muy lento. Es que los juglares no respetan la integridad de mi obra. Estoy bloqueado. Las musas no me acompañan. Lo dejo, tiro la toalla. Gutenberg estaba frito ya. Y dijo, mira, voy a inventar la imprenta para que te calles. Vamos a pasar por alto que chinos y romanos ya habían utilizado ingenios similares. Y también vamos a pasar por alto que el hecho de que la autoría de la imprenta pues, aún se discute, ¿no? Nos quedamos con Gutenberg porque sufrió a este amigo escritor. La imprenta lo cambió todo. Con la imprenta, la palabra se hizo libro y el libro llegó a las masas. Gracias a la imprenta somos lectores y gracias a ser lectores somos también escritores. La imprenta es uno de los grandes inventos de la humanidad y fue un invento muy importante. Daros cuenta que el soporte físico de la literatura apenas cambió durante un montón de años. El libro, tal como lo conocemos, con sus tapas, sus hojas, sus letras de molde, apenas sufrió variaciones hasta ahora. Así de importante fue la imprenta. A mayor número de lectores, mayor número de escritores y nuevos problemas, porque las imprentas no crecen en los árboles. Las imprentas normalmente pertenecen a un editor y los editores deciden lo que imprimen y lo que no, es normal. Yo hace unos años se me pasó por la cabeza la idea de montar una editorial, porque me encanta el negocio editorial. Y ahora me doy cuenta, ahora que me conozco mejor como escritora, me doy cuenta de lo loca que estaba. Es que imaginaros lo que tiene que ser tener cada semana sobre la mesa de tu oficina 100 manuscritos, por ser optimista, de otros tantos escritores enamorados de su obra. Esos son muchos mamuts. Así las cosas, muchos escritores
no tenían más remedio que seguir luchando por mostrar su voz. No tenían más remedio que seguir escribiendo, porque escribir es lo último que se pierde. Fueron pasando de la pluma de ganso a la estilográfica, de la máquina de escribir a los ordenadores. Yo empecé escribiendo con una máquina de escribir de aquellas antiguas, enormes, espantosas. Y el recuerdo más claro que tengo es el de estar concentrada escribiendo a toda velocidad y meter el dedo entre dos teclas. Y aquello era horrible. Por supuesto, la llegada del ordenador lo simplificó todo mucho, el teclado es más suave, mucho más cómodo, pero el ordenador no deja de ser una imprenta más avanzada. No fue un gran cambio en ese sentido. El primer cambio que estuvo realmente a la altura de la imprenta fue Internet. ¿Por qué? Pues porque con Internet, nuestro soñador de mamuts pudo poner a disposición de lectores de todo el mundo su obra. ¿Y hay algo más importante para un novelista que ser leído? Bueno, que hagan una película de tu libro tiene que estar muy bien. Y pasar a la historia, porque el egocéntrico que tenemos dentro lo pide. Pero si no, ¿qué es más importante para un escritor? Ser leído. Por eso Internet nos ha dado una herramienta muy poderosa. Hoy hemos hablado mucho de Internet y vamos a seguir hablando. ¿Qué le diría yo a este escritor, a este dibujante de mamuts, si lo tuviera aquí y nos entendiéramos, y pudiera hablarle de cómo hacer literatura ahora, según mi experiencia, que es limitada? Yo le diría que primero se atreviese a enseñar su obra y segundo, que se atreviese a probar cosas diferentes. Hay que pensar como un emprendedor, no como un juntaletras. Hemos sido juntaletras desde que se inventó el alfabeto. Es lo que hemos hecho. Y ahora tenemos la ocasión de hacer algo más, de dar un paso adelante. Cuando empezamos el camino de intentar publicar, entramos en el camino de la edición tradicional. Este es un camino largo, es un camino que a veces es confuso. Y mientras estamos en ese camino luchando, hay muchas experiencias que podemos vivir, que son experiencias que te hacen crecer como autor, te hacen crecer como creador, como lector y como persona. Y ese aprendizaje te lo llevas contigo, por eso es importante intentarlo. Cuando yo puse mi primera novela a disposición de los lectores de todo el mundo, no me imaginaba lo mucho que iba a aprender de ellos, lo mucho que aquello me iba a cambiar. Desde luego, los lectores consiguen que tengas una visión distinta de ti mismo. Desde luego, si solo me hubiera leído mi madre, mi visión sería completamente distinta y he de decir que bastante negativa porque a mí mi madre no me pasa una. Pero gracias a los lectores yo hoy tengo más claros mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Sin ellos no sabría muchas de las cosas que hoy sé, ¿vale? Ellos me han impulsado a ir un poco más adelante. Además, he aprendido un montón de cosas como edición, maquetación, diseño de portadas, gestión de derechos de autor, community management, ventanas de edición. Son cosas que no parece que estén relacionadas con la escritura en sí, pero son parte del proceso de edición y son interesantes, son importantes. Además, el hecho de estar en contacto con los lectores en el día a día nos hace intentar convertir la literatura en una experiencia diferente. Tenemos que olvidarnos del libro objeto, ¿de acuerdo? El libro, como un simple trozo de papel, es algo que realmente está obsoleto. Llevamos muchos siglos con este formato. Es parte del proceso, es parte de la experiencia lectora, pero no tiene por qué ser lo único, ¿no? en el día a día. De hecho, es que no necesitamos centrarnos en ese objeto. Hay muchas cosas que podemos añadir, mucho valor que podemos añadir. Cosas que podemos hacer, por ejemplo, cosas que yo misma he hecho, pues crear una página en Internet donde pongas información extra sobre la época histórica en la que se desarrolla el libro, para que los lectores que estén interesados puedan aprender un poco más. Puedes, por ejemplo, crear una lista de canciones en cualquier programa de música en streaming y poner la banda sonora de tu historia, utilizando esas canciones que tú mismo escuchabas mientras escribías.
esto no es tan descabellado. Como consumidores de cine estamos acostumbrados a escuchar música mientras vemos una película. Podemos hacer lo mismo mientras leemos. Por ejemplo, podemos preguntarles directamente a nuestros lectores qué partes de nuestra novela, qué personajes les gustaron más y darles más contenido referidos a esos personajes. Yo he visto ya libros con realidad aumentada. Realidad aumentada en la que puedes meter muchísima información. Por ejemplo, puedes meter un vídeo del autor explicando por qué escribió determinada escena, qué sentía al escribirla o cómo se tuvo que documentar para hacer aquello. Uno no tiene por qué pararse en cada una de las cosas que ofrecemos mientras leemos la historia, pero toda esa información, si el libro te ha gustado, se agradece. Lo importante es ver que podemos inventar muchas más cosas, podemos mejorar la experiencia. De eso se trata. En la industria del videojuego, por ejemplo, es algo que ya se está haciendo. Tenemos que intentar olvidarnos, como ya he dicho, de ese objeto físico que siempre estará ahí porque nos encanta. Yo alguna vez he dicho que si pudiera me comería el papel, pero hay algo más y podemos ofrecer más experiencia a nuestros lectores. Pero no solo el objeto ha cambiado, también han cambiado los procesos creadores. Hoy en día podemos utilizar Internet para gamificar el proceso de escritura. Y cuando hablo de gamificar, hablo de convertirlo en un juego, con sus retos y sus recompensas. Se ha hablado, de hecho, en uno de los vídeos anteriores, de unas maratones de escritura que se hacen a nivel internacional, lo de escribir una novela en un mes. Tal vez una novela es demasiado optimista, pero puedes sacar un borrador parcial de una historia, o puedes sacar un pequeño borrador de una novela. Lo importante de esos procesos es que te vuelves altamente productivo, porque tienes a mucha gente apoyándote. Y eso es muy bueno, y eso lo podemos hacer porque tenemos Internet. Sin ir más lejos, también tenemos redes sociales en las que nos encontramos con otros escritores. Los antiguos cafés en los que se reunían los escritores son ahora foros de Internet. Y ahí puedes preguntar tus dudas, puedes hablar de tus miserias, de tus bloqueos, compartir información. Hay gente que cede sus ideas, que cede el germen de una nueva novela, y hay otros escritores que lo recogen y son capaces de crear algo nuevo. Se forman realmente redes de colaboración entre nosotros. Es algo distinto, es algo que seguramente Cervantes nunca se imaginó, pero es algo que podemos hacer y que hace del proceso algo mucho más ameno, más sencillo y desde luego más grande, porque podemos apoyarnos los unos en los otros para crear ideas que vayan más allá. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues lo que quiero decir es que si nos hubiésemos quedado en la cueva dibujando mamuts, hoy no estaríamos aquí hablando de cambiar el futuro. Seguiríamos dibujando mamuts y soñando con ellos, soñando con ser héroes, pero no estaríamos cambiando el futuro. Lo importante es empujar los límites, atrevernos a hacer cosas nuevas. Si no gustan, siempre podemos volver atrás. El libro lo hemos tenido durante siglos y lo vamos a seguir teniendo porque nos encanta, pero podemos hacer más cosas. Yo lo que quiero desde aquí es animaros, por supuesto, a escribir. Quiero animaros a innovar, a atreveros a hacer cosas nuevas, a atreveros a enseñar lo que hacéis, a atreveros a enseñar lo que escribís, para que otros puedan leerlo. Nunca se sabe quién va a ser el próximo Premio Nobel de Literatura. Y sobre todo, quiero animaros a soñar, aunque sea con mamuts. Muchas gracias.